Hola, te doy la bienvenida al canal El viaje del dragón resplandeciente. Esta es la segunda parte de la reseña dedicada a los lápices de grafito Castell 9000. En esta ocasión evaluaré el diseño, la gama de graduaciones y la calidad del grafito. Diseño del estuche. El estuche de metal de estos lápices es muy elegante y se identifica fácilmente. Tiene una bella ilustración y se proporciona la información adecuada al consumidor, como lo comenté en la primera parte. La presentación está excelentemente cuidada. La lata se caracteriza por su color verde oscuro, está muy bien decorada e incluso en 3 de sus 4 costados tiene pintado el nombre del modelo. Las dos tapas de la lata están unidas firmemente por 3 bisagras en su costado izquierdo. Supongo que venían cubiertos por una bolsa de celofán como protección. También tenía duda acerca de la inclusión de un folleto en el interior de la lata, pero ya vi un video en YouTube en donde se observa que sí lo incluyen. Como te comenté en la ocasión anterior, estos lápices ya estaban abiertos cuando los adquirí. Era la última lata que tenían y bueno, pues ya estaba abierta. No estoy en contra de que abran los productos para mostrarlos y es el único estuche que tienen, pero sí me gustaría que conservaran los folletos, pues algunos pueden contener más datos de los lápices, como vimos con los Cretacolor. E incluso he visto que en algunos folletos algunas compañías proporcionan consejos sobre cómo usar sus productos y sería una pena no enterarse. No creo que sea este el caso que sea el caso de este producto porque pues son lápices de grafito, ¿no? También pienso que si necesitan abrirlo podrían pegar la etiqueta de la empresa que importa el producto al reverso de la lata para proporcionar todos los datos. Para mí estos serán importantes precisamente por estar preparando esta reseña. Al abrir el estuche, una se lleva una grata sorpresa al descubrir que su interior también está ilustrado. En la parte superior se encuentra el logo de los caballeros, el nombre de la empresa y su datación, una ilustración de un castillo e información sintetizada de las características de los productos hechos por la empresa, tanto en alemán como en inglés. En la parte inferior indica la calidad del producto y el lugar donde está hecho. En la otra tapa se encuentran los lápices dispuestos sobre una charolita de color verde oscuro. En conclusión, el diseño del estuche me parece estupendo. Sencillamente me encantó. Diseño de lápiz. Los lápices Castell 9000 se caracterizan por su barniz de color verde oscuro, una franja plateada, letras doradas y contera de color verde oscuro. Son fácilmente identificables. Medidos con mi regla tienen una longitud aproximada de 172 a 173 milímetros. Ya vienen afilados. Los lápices tienen un prisma hexagonal de madera pintado de color verde oscuro. En letras doradas se grabó la palabra Castell entre dos pequeñas torres de un castillo. Aquí no se ven porque son chiquititas, pero te quería comentar que a mí me impresionó ver que ponen tanta atención a los detalles. Luego pues ya encontramos el número 9000, el logo de los caballeros justando, el nombre de la compañía y la graduación. Al rotar un poco el lápiz encontramos en letras doradas, que dice en inglés Water Based Varnish y en alemán Basellack, que hace referencia a su barniz con base en agua. Luego las letras S, V, que se refieren al encolado, se lee el país donde es fabricado el lápiz, la dirección electrónica y la graduación. En un tercer lado se lee el número y código de barras y la graduación, esta vez en color crema. Aquí puedes observar los 3 lados grabados. Si no recuerdo mal, creo que es el único lápiz que tiene impresión en 3 lados. La mayoría de los que he reseñado solamente en 2 o 1. Si acaso, Atl tiene serigrafía en 3 lados, pero solo para indicar la graduación. En suma, en este modelo se aprecia un trabajo bastante detallado. El final del lápiz se indica con una franja plateada. La contera está barnizada de color verde oscuro. Y el diseño de estos lápices sencillamente me encantó. Gama de graduaciones. Este modelo ofrece una gama de 16 graduaciones que van de la 8B a la 6H. Sí producen la F.
Como mencioné en el video anterior, se venden en distintas presentaciones, en latas o empaques e individualmente. Esto pues ya lo puedes ver con calma en su página. No me detengo en cada una para no alargar excesivamente este video. Me enfocaré solo en las presentaciones de sus estuches de metal. Estuche con 12 piezas, que es el Castle 9000 Out Set, que va de las graduaciones 8B a la 2H, la Design Set, que es para diseño, que es precisamente la que estoy reseñando, el estuche con 6 piezas, que incluye las graduaciones HB, B, 2B, 4B, 6B y 8B. Estuche con 5 piezas de Faber-Castell Jumbo, que como te había comentado tiene una mina de grosor de 5.3 milímetros y está disponible en 5 grados de dureza, HB, 2B, 4B, 6B y 8B. Y también hay latas que se llaman Pit Graphite. Se caracterizan por incluir distinto número de piezas, por ejemplo 11, 15, 29. Estas latas incluyen graduaciones del modelo Castell, otras presentaciones de grafito y accesorios. El estuche que reseño aquí lo conseguí en Lumen. Si no eres de México, te comento que Lumen es una cadena de papelerías que ofrece productos escolares y tiene una sección separada de la tienda de autoservicio destinada a la venta de productos para dibujo profesional. Con base en la información de su página, no tienen disponible las piezas individuales. El estuche que adquirí también se consigue en algunas tiendas de arte, no así las piezas individuales. Por lo menos en las que he preguntado no he tenido la fortuna de localizarlos individualmente. Por eso también me parece importante conocer los datos de quién importa el producto para saber si pueden ser adquiridos, pues no siempre traen los productos o presentaciones que produce la compañía. Calidad del grafito. Para valorar la precisión de la gama, probaré los lápices en hojas blancas de papel opalina multifuncional de 120 gramos. En esta hoja valoro la precisión de tonos. En la parte superior se observan las graduaciones blandas, en la media las medias y en la inferior las duras. Apliqué suavemente una capa de grafito. La sensación al trazo fue excelente. Los lápices blandos se desplazaron fácilmente. Las graduaciones H resultaron más secas y por eso se aprecian más líneas. Sentí que la graduación F se desplazaba más fácil, pero por un momento se sintió más seca. La 3H se sintió menos seca que la 2H, pues fue más fácil rellenar las elipses con ella. La más seca pues sí fue la 5H, como era de esperarse. En esta primera prueba la precisión de las graduaciones parece exacta y se aprecia homogeneidad en la mezcla de grafito. En esta segunda hoja, primero apliqué suavemente una capa de grafito, apliqué primero las graduaciones más duras y la sensación fue cada vez más agradable conforme me acercaba a las blandas. La 4B parece ligeramente más clara que la 3B. En general, el grafito luce homogéneo. Después pasé el esfumino. El difuminado me encantó en general, pero más en las graduaciones H, pues se aprecia una textura lisa y uniforme. En el difuminado apenas es perceptible que la graduación 4H luce más clara que la 5H y algunas secciones de la 4B lucen más claras que la 3B. Después hice otro ejercicio para observar la escala tonal. En esta hoja apliqué suavemente 2 capas de grafito para apreciar mejor los tonos. La sensación al aplicarlo fue excelente. La aplicación del grafito se logra con una presión muy leve y la facilidad y velocidad se aumenta conforme la dureza de la mina disminuye. La 4H, de manera apenas perceptible, luce más clara que la 5H. La 3B y 4B lucen semejantes. En todas las graduaciones se observa el grafito homogéneo. Tengo la impresión de que de los modelos reseñados hasta ahora la mezcla de este grafito es la que luce más homogénea. ¿Tú qué opinas? En esta hoja, para valorar la saturación y amplitud tonal, escribí del lado izquierdo las graduaciones y, en la parte inferior, anoté el número de capas aplicadas suavemente. Sentí que la graduación 3B se saturó antes que la 4 y 5B. La graduación HB muestra poca amplitud tonal, aún con 10 capas el tono es poco intenso. La amplitud aumenta a partir de la graduación B. También es a partir de esta graduación donde se observa con mayor facilidad la textura del papel.
El grafito conserva su homogeneidad capa tras capa. Y esto es algo que quiero destacar porque en alguno de los modelos reseñados previamente, conforme añadía capas no solo se iba oscureciendo el tono, también se notaba más sucia la mezcla de grafito, cosa que aquí no ocurre. Con base en los ejercicios realizados, concluyo que la calidad del grafito es muy buena. No sé si calificarla de excelente. Por un lado, la homogeneidad de su mezcla de grafito es muy buena y sus gradaciones son casi exactas en mi opinión, ¿no? Todavía tengo duda con las gradaciones 3B y 4B porque o bien lucen muy semejantes o a veces es ligeramente más oscura la 3B. Por otro lado, pues sus gradaciones B no brindan oscuros así muy intensos. No creo que esto sea un defecto en sí, yo pienso que es característica y la elección pues ya depende del gusto de cada dibujante, ¿no? Pero bueno, a mí sí me gusta que den tonos intensos. Si tienes experiencia con este modelo, ¿qué opinas de su calidad de grafito y de la intensidad que ofrecen sus tonos? Espero que este video haya sido de utilidad para ti y si consideras que puede resultar de interés para alguien más, por favor compártelo. No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para recibir la notificación de la siguiente presentación en la que revisaré los aspectos relacionados con la resistencia de la mina, la facilidad del afilado, la durabilidad y el precio. Déjame saber en los comentarios tu opinión acerca de los aspectos revisados en este video.